Esta semana llega una de las más importantes de la temporada de resultados. Gigantes como Tesla, Netflix, Intel, Procter & Gamble, Coca-Cola y 3M presentan sus reportes de ganancias, y el mercado estará atento a cada palabra. ¿Qué compañías sorprenderán al alza y cuáles podrían decepcionar? En este video analizamos los earnings más esperados del 20 al 24 de octubre de 2025. Antes de comenzar, recuerda ser parte de nuestra comunidad en Telegram y WhatsApp, donde compartimos los niveles, análisis, trades y actualizaciones todos los días. También puedes usar nuestro indicador en TradingView para seguir los mismos niveles que analizamos en cada video. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que publiquemos un nuevo video. Ahora sí, sigamos con el análisis. Comenzamos la semana con el análisis del día lunes. Entre las empresas más interesantes destacamos a Crown y a GNC. En este caso, vamos a enfocarnos en AGNC. Para ello, hemos desarrollado un sistema interactivo que nos permite ingresar el ticker y acceder a un dashboard completo, con múltiples métricas clave. A través de este panel, podemos evaluar las posibilidades de movimiento implícito en sus earnings y definir estrategias con opciones que nos ayuden a aprovechar o protegernos de la volatilidad esperada durante esta semana de resultados. Comenzamos abriendo el dashboard. Ingresamos el ticker a GNC. Esta compañía presenta resultados el 19 de octubre y el movimiento esperado en torno a los earnings es de 2,56%. De todos sus reportes anteriores, el 71,4% han sido positivos. El movimiento promedio al día siguiente de los earnings es de 1,61%, mientras que el promedio absoluto alcanza el 2,72%. La volatilidad actual se mantiene en 3,05%, y el máximo movimiento histórico registrado tras un earnings ha sido de 7,05%. Si observamos el historial reciente, el último reporte tuvo un miss, mientras que el anterior, del 21 de abril, fue un beat. En ese caso, el earnings per share fue de 0,44, frente a una estimación de 0,40, lo que generó un movimiento positivo del 3,75% al día siguiente y una subida del 10,54% a lo largo de la semana. Al analizar los últimos 14 earnings, encontramos que 11 fueron positivos y 3 negativos. Los positivos tuvieron un movimiento promedio de 2,65%, mientras que los negativos promediaron menos 2,5%. En la distribución post-earnings, 3 reportes mostraron subidas entre 0 y 0,9%, otros 3 entre 1 y 1,9%, y 2 alcanzaron movimientos de entre 3 y 3,9%. Aquí podemos observar el movimiento promedio de AGNC en sus últimos reportes. El máximo histórico ha sido de 7,47%, mientras que el mínimo histórico llegó a 3,56%. En cuanto al desempeño promedio, los movimientos negativos promedian menos 1,09% y los positivos 1,86%. Esta relación se refleja claramente en la volatilidad a lo largo del tiempo, donde actualmente se espera un valor de 3,05% para el próximo earnings. Con estos datos sobre la mesa, ya podemos diseñar con mayor precisión una estrategia con opciones, adaptada al nivel de volatilidad esperado para este evento. Para el día martes, tendremos 2 protagonistas clave. Coca-Cola, que presentará sus resultados en el pre-market, y Netflix, que lo hará en el post-market. Ambas empresas generan gran expectativa, así que vamos a analizarlas una por una, para entender qué podemos anticipar de sus próximos movimientos. Comenzamos ingresando el ticker de Coca-Cola, símbolo KEO. Coca-Cola presentará sus resultados el 20 de octubre, con un movimiento esperado del 2,75%. Su beat rate es de 93,3%, lo que significa que en casi todos sus reportes anteriores, los resultados han superado las expectativas del mercado. De hecho, los últimos earnings muestran todos beat, confirmando su solidez. El movimiento promedio posterior a los resultados es de 0,52%, con un promedio absoluto de 1,49%, una volatilidad cercana al 1,88% y un máximo movimiento al alza de 4,73%. Si observamos el historial, Coca-Cola no es una empresa de alta volatilidad, por lo que no suele registrar movimientos extremos tras los resultados. De los últimos earnings, 8 fueron positivos y 7 negativos.
En la distribución de rendimientos, la mayoría se mantiene en terreno positivo, mientras que las caídas más frecuentes se ubican entre menos 0,5% y menos 2,5%, y la más pronunciada llegó a menos 7,47%. En contraste, el mayor avance registrado fue de 4,73%, y el promedio general de los últimos 29 reportes se mantiene estable, con una ligera baja del menos 0,94%. Ahora pasamos a Netflix, ticker NFLX. También reporta el 20 de octubre, con un bit rate de 85,6%, lo que indica una alta probabilidad de superar las estimaciones. El movimiento promedio al día siguiente es de 1,11%, aunque el promedio absoluto es mucho mayor, 10,03%, reflejando su característica alta volatilidad, que en este caso alcanza el 13,29%. El máximo movimiento al alza reciente fue de 6,05%, aunque históricamente ha registrado variaciones mucho más amplias. En los últimos 14 reportes, 8 fueron positivos y 6 negativos. Los positivos promediaron más 9,75%, mientras que los negativos tuvieron caídas de alrededor del menos 10,4%. La distribución de movimientos muestra una concentración clara: 6 eventos entre más 5% y más 15%, y otros 6 entre menos 10% y 0%. En el rango histórico completo, el mayor salto al alza alcanzó un impresionante más 650,12%, mientras que la peor caída llegó al menos 35,12%. En promedio, considerando 17 reportes, el desempeño global es de menos 4,59%, aunque el promedio positivo asciende a más 31,69%, lo que refleja la capacidad de Netflix para generar movimientos agresivos tras sus resultados. Su último reporte fue el 17 de junio de 2025. En esa ocasión, la acción abrió a la baja, pero a pesar de ello, superó las expectativas, reportando un beneficio 0,12% por encima del consenso. Ahora analizamos a una de las acciones más negociadas y observadas del mercado, Tesla, ticker TSLA. Tesla presenta resultados el miércoles 21 de octubre, con un movimiento esperado del 6,72%. Su bit rate actual es de 14,3%, lo que indica que no suele superar las expectativas de forma constante. El movimiento promedio al día siguiente a los earnings es de menos 0,13%, mientras que el promedio absoluto asciende a 9,59%, y la volatilidad promedio se mantiene en 11,01%. El mayor movimiento al alza registrado en su historia fue de 21,92%. Si observamos los reportes más recientes, la mayoría han sido inferiores a las expectativas, con excepción del 23 de octubre, cuando Tesla registró un beat en sus earnings. Al analizar los últimos 14 reportes, encontramos una distribución equilibrada: 7 positivos, con un promedio de más 9,46%, y 7 negativos, con un promedio de 9,73%. En base a estos datos, podemos proyectar un rango probable de movimiento entre 10% y más 10% posterior al anuncio. La distribución histórica muestra que la mayoría de los movimientos permanecen dentro de ese rango, aunque 2 reportes llegaron a subir entre más 10% y más 15%, uno alcanzó un más 20%, y hacia el lado negativo encontramos 2 caídas entre 15% y 10%. Si ampliamos la mirada a los últimos 51 earnings, el máximo salto fue de más 21,92%, mientras que la mayor caída llegó a 12,33%. De esos 51 eventos, 33 resultaron negativos, con un promedio de 3,77%, y 18 positivos, con una media de más 4,73%. En conjunto, Tesla presenta un promedio general de 0,61% en el movimiento posterior a sus reportes. En el gráfico de velas, podemos ver su último earnings, fechado el 23 de julio de 2025. En esa ocasión, Tesla falló las expectativas, y la acción reaccionó con una caída inmediata. El precio cerró en $332,56, y al día siguiente abrió en $310, reflejando claramente la sensibilidad del mercado ante sus resultados. Siguiendo con el análisis, el día jueves nos enfocamos en Intel, ticker INTC, que presentará resultados después del cierre del mercado. La compañía reporta el 22 de octubre, con un movimiento esperado dentro de un rango de 10,3%.
Su beat rate es de apenas 21,4%, lo que significa que solo uno de cada 5 reportes logra superar las expectativas del mercado. El movimiento promedio posterior al anuncio suele ser negativo, con una caída media de 3,49%. El rango absoluto de movimiento promedio se mantiene en 8,96%, la volatilidad ronda el 10,17%, y el mayor movimiento al alza registrado fue de 10,36%. Si observamos sus últimos 14 reportes, la tendencia es clara: 13 fueron negativos y solo uno positivo. En los movimientos del día siguiente, 5 fueron al alza con un promedio de más 7,67%, mientras que 9 fueron a la baja, promediando 9,69%. En la distribución post-earnings, la mayoría de los movimientos se concentran entre 15% y más 9,9%. Solo un reporte superó el rango de más 10%, y otro tuvo una caída más pronunciada, cercana al 25%. Si ampliamos la mirada a los últimos 66 earnings, el peor escenario histórico muestra una caída máxima de 26,06%, mientras que el mejor movimiento al alza alcanzó más 18,77%. El promedio negativo es de 3,83%, el positivo de más 3,15%, y, en general, el promedio total de estos 66 eventos se mantiene prácticamente neutro, en torno a más 0,3%. En conclusión, Intel presenta un patrón de debilidad posterior a los earnings, con predominancia de reacciones bajistas y una volatilidad que sigue siendo un factor clave para quienes planean estrategias con opciones en este tipo de escenarios. Finalizamos el análisis estadístico con Procter & Gamble, ticker PG, que presentará resultados el viernes 23 de octubre. Su beat rate es notablemente alto, 85,7%, lo que indica que la compañía supera las expectativas en la gran mayoría de sus reportes. De hecho, los últimos earnings muestran una clara consistencia. De los 14 más recientes, 13 fueron positivos y solo uno resultó por debajo de lo esperado. El movimiento promedio al día siguiente es prácticamente neutro, con apenas más 0,04%, mientras que el rango absoluto de movimiento es de 2,67% y la volatilidad promedio se mantiene en 3,27%. El mayor salto al alza registrado fue de 4,14%. De esos 14 reportes, 8 generaron movimientos positivos al día siguiente con un promedio de más 2,37% y 6 registraron caídas, promediando 3,06%. Con estos datos, podemos proyectar que una estrategia con opciones debería considerar un rango estimado de movimiento entre más 3% y 2,5% al día siguiente del reporte. La distribución post-earnings refuerza esta lectura. La mayoría de los resultados se concentran entre 1% y más 1%, con picos más frecuentes en el rango más 2% a más 3%. Si ampliamos la estadística a los últimos 65 earnings, el peor escenario histórico fue una caída de 6,18% y el mejor, un avance de más 10,21%. De esos 65 eventos, 29 resultaron negativos, con un promedio de 1,19% y 36 fueron positivos, promediando más 1,35%. En conjunto, el promedio global de estos 65 reportes se mantiene ligeramente alcista, con un movimiento esperado de más 0,21% al día siguiente. Un comportamiento estable y predecible, característico de una compañía defensiva como Procter & Gamble, que consolida su reputación de solidez incluso en semanas de alta volatilidad como esta. Y para la siguiente semana, te dejo el calendario completo de earnings. Elige los tickers que te gustaría que analicemos y déjalos en los comentarios. Si quieres que incluyamos estrategias basadas en probabilidades históricas, noticias relevantes, o incluso trades de insiders y métricas adicionales, cuéntanos también ahí abajo. ¿Mantenemos esta nueva sección en el canal? ¿O este será el primer y único vídeo de earnings? Tu opinión decide lo que sigue, así que comenta, participa, y juntos construiremos los próximos análisis. Un fuerte abrazo, y nos vemos en el siguiente video.